Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Pues mira, traemos a Louna, bueno, la trae Rafa Karkenobi, que patrocina la reacción. Bueno, la canción se llama Paliusa, que sería algo así como Polos. Y los miembros son Lusine Gevorkian, voz y teclado, Sergei Ponkratiev, guitarra, Iván Kilar, guitarra, Vitali Demidenko al bajo y Leonid Kitsbursky a la batería. Y bueno, em, es una banda bueno, que lleva un tiempo con poca actividad. Y bueno, dice Rafa que conociéndolos posiblemente les haya pasado lo mismo que a Nuki. Y bueno, con esta versión semiacústica de 2019, esta canción, bueno, pues em, la letra pues viene muy al pelo de la actualidad. Ahora comentaremos el tema de la letra, ¿vale? Y la analizaremos y demás. Porque no ha sido posible incluir los subtítulos, pero no solo vamos a hablar de la letra, así que no se va a perder el contenido. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Все мы были когда-то частицами целого, а потом разделили на черное и белое. Так смело мы вместе были когда-то крупицами вечного, а потом мы решили уйти на конечные к своим полюсам. Здесь не действует больше закон притяжения. Плюс на минус отныне дает отторжение и жжение. Компас сломан, утерян контроль навигации. Каждый ищет свой курс и свою дислокацию на розе ветров. Вихрем знойных вьюг кружит север юг. Бриз неся песок на запад и восток. Tremendo, ¿verdad? El intro, Sí, sí, sí. impresionante. Bueno, a ver, cositas que vamos a hablar. Claro, aquí vamos a entrar en una pieza profunda y existencial dentro de este rock alternativo ruso. Y claro, em, aquí lo que en la canción marca un punto de madurez donde la banda, digamos, abandona lo que es la protesta social y se enfoca en el tema psicológico, psicología humana y la división. Entonces, claro, es como hace un concepto de dualidad como irreconciliable. Por eso el tema de los polos, entre extremos opuestos, entre el norte, el sur, el blanco y el negro, el amor y el odio. Y claro, explora como dos personas, no sé si personas o sociedades, que, que pueden estar en el mismo planeta pero vivir en mundos completamente distintos, ¿no? Ujú. Em, y además incapaces de encontrarse.
¿Por qué? Pues bueno, puede ser por la alienación, la falta de comunicación. mm, Muchas veces parece que es imposible encontrar un punto medio, la gente es muy de extremos. Em, Sí, cada vez más. claro, claro, claro. Así que aquí Lu, su voz empieza con un registro muy bajo, casi, casi confesional, ¿no? Eh, Muy bonitos arreglos de teclado, van Sí, creando esa atmósfera y vemos que conforme va avanzando la canción va rasgando un poquito su voz, va añadiéndole fuerza, tiene esa carga de emoción, ¿no? Un poquito de desesperación y me parece brutal, ¿no? Veo que es una canción que se está trabajando por capas y poco a poco se van incorporando instrumentos. Pero lo que veo me gusta bastante, ¿no? Así que mm, vamos a añadir un poquito más. sí, a Eh, ver. sí, de momento, ¿qué te está pareciendo, David? Pues la verdad que esta chica canta increíblemente bien. Y es Mm, lo que he estado diciendo. Ha empezado despacito, pero ya va subiendo, ha entrado la batería y va subiendo un pelín más el tono. claro, Imagino que acabará en todo lo alto cuando entren el resto de instrumentos. eso es que tengo ganas de hablar de los instrumentos, pero pienso que si empiezo a comentar ahora me voy a perder en detalles, cosas que después hay que hablar. Porque veo que van a ir increciendo y vamos a poder ver todo el despliegue musical dentro de un poquito. Em, Siguiendo por el tema de la letra, aparte de lo que he comentado, habla como que mm, como las palabras que ya no sirven, Ujú. dice, entre nosotros hay nieve y hielo. Bueno, es como la desconexión, ¿no? Es decir, ya. Y hay como una especie de anhelo por encontrar un lugar donde esos polos se toquen, pero claro, la canción sugiere que ese encuentro podría ser casi una colisión destructiva. Así que, bueno, es, es curioso. Venga, vamos a avanzar con la canción y luego comentamos un poquito sobre los instrumentos. Пожинаем те плоды, что сами посадили. Мы против тех, кто против нас, за то, что мы не с ними. Мы умираем от тех пуль, что продали мы сами. И удивляемся тому, что происходит с нами. Мы открываем душу вере, закрывая ум. Мы копошимся на мели своих бесплодных дум. Мы расширяем кругозор в тюрьме своих квартир, не замечая за окном большой и сложный мир. Песням знойных вьюг кружит север яр, бриз несет песок на запад и восток. Спится кажется наши паруса в центре всех миров. Роза и ветров. Impresionante. Muy bueno. Muy, muy bueno. Bien, pues eso, cosas que quería decir, ¿no? Por un lado,
tanto Sergei como Iván, las guitarras, ¿no? Que trabajan por capas, le añaden unos riffs, mira que son guitarras acústicas y tal, pero le dan como un sonido entre hard rock, nu metal, tal. Tienen arreglos melódicos que refuerzan esa tristeza y bueno, van dándole intensidad conforme la canción va creciendo. Vitali me parece, bueno, le dicen Wit, ¿no? Es fundamental, creo, el groove Sí, que le mete, proporciona una base muy sólida, camina muy bien junto a la batería, refuerza ese sentimiento de melancolía con casi con peso físico. Y, y bueno, a la batería creo que le dicen Pith Death. Así que bueno, vamos a llamarlo así bueno, es Leonid. Es muy técnico, ¿eh? El batería tiene sí, muy buena capacidad. Además saca como un sonido muy preciso, pero muy minimalista. Tiene ahí, sí, va, sí, también la canción, sí, 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 va haciendo pequeños despliegues de energía cuando sí, lo va sí. requiriendo. Al igual que los platos solamente lo usa para acentuar el drama de la letra. Así que fenomenal. Muy bien. Muy buena canción. Así que, Rafa Karkenovic, gracias por patrocinarla. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.